Hermana Lucy. Buenos días, mis amadas hermanas, que el Señor le bendiga. Buenos días, hermana Silvita. En esta mañana, mis amadas hermanas, me toca a mí dar la meditación. Tengo ese privilegio, hermana, y que el Señor Dios Todopoderoso las esté bendiciendo grandemente y las bendiga en este día. Y en esta mañana, mis amadas hermanas, el tema de la meditación es viendo tu necesidad por Él. O sea, viendo la necesidad de nosotros por nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de Él en nuestras vidas. Y está basada, hermanas, en el texto de Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanas, esta bienaventuranza fue pronunciada por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y contiene una revelación de los principios de justicia de Dios. Bienaventurado, hermanas, sabemos que es bendito, alegre, gozoso y dichoso. Entonces, sintámonos gozosas, sintámonos dichosas de que sentimos esa necesidad de Cristo en nuestras vidas, hermanas. Y vemos pues que la pobreza de espíritu no es algo que se pone por encima, sino algo que trata del carácter interior. El espíritu, mis amadas hermanas, no se trata de una pobreza terrenal, sino que es algo interior, es algo que nosotras necesitamos, sentimos, hermanas, cuando podamos tener cualquier situación en nuestro caminar cristiano. Vemos pues que la pobreza es también el quebrantamiento del corazón, como dice Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Miren qué hermoso, hermanas, reconocer ante el Señor que fallamos. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, mis amadas hermanas, es un profundo sentimiento de indignidad personal, un profundo y reconocer, hermanas, la necesidad de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque soy pecadora, hermanas. Porque si decimos que no pecamos, mentimos. Entonces, y debemos acercarnos a Dios confiadamente, hermanas, pidiendo limpieza de pecado y restauración de la gracia del Señor. Cuando nosotras sentimos que hemos fallado, mis amadas, acerquémonos al Señor para estar siempre de su mano y no caer de la gracia de Dios. Filipenses 3:3 nos dice, mis hermanas, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué no teniendo confianza en mi carne? ¿Por qué? Porque no mora el bien en nosotras, hermanas. Como dice Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hermanas. A veces el enemigo está allí presto para que nos resistamos a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios como Él nos pide que hagamos. Y esto, hermanas, es también por nuestra naturaleza pecaminosa.
Entonces vemos pues, hermanas, cómo nosotras sí tenemos la necesidad de estar siempre cerca de Dios, estar siempre de su mano, estar siempre orando para que no podamos ofenderle y así no pasar vergüenza, hermanas, delante de Dios y delante del mundo. Entonces, hermana, vemos que la naturaleza de esta bienaventuranza viene bajo el reinado de la gracia, una posesión presente. Sí, hermanas, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bendición, mis amadas hermanas, es para nosotras que estamos aquí y que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 1, hermanas, 28 y 29. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como les decía, las palabras en espíritu somos las escogidas, las pobres de espíritu, hermana, somos los escogidos, las escogidas del reino de los cielos. Y Él nos escogió, mis amadas hermanas, desde antes de la fundación del mundo, para que le sirvamos aquí en su reino, mis amadas, y así poder obtener esa vida eterna. Isaías 57:15 también, mis hermanas, nos dice, 57, sí, Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis amadas hermanas, Él está allí. Dios está con nosotros. Está siempre presto para escucharnos cuando nosotros somos pobres en espíritu. A los contritos y humildes del espíritu, mis amadas, Dios nos ha dado una consoladora promesa y es vivir en la eternidad con Él. Miren qué promesa para nosotras, hermanos. El quebrantado es aquel que está oprimido, hermano, por el peso del pecado y quiere hallar la libertad de esa esclavitud. Sí, porque cuando estamos en pecado, mis amadas, somos esclavas del pecado. Entonces, en nuestro Señor Jesús hallamos la libertad cuando llegamos a Él con un corazón humilde y con un corazón quebrantado. Entonces, mis hermanas, si seamos humildes de espíritu y busquemos de todo corazón y reconozcamos la necesidad de nuestro Señor Jesucristo para que nos consuele en las aflicciones de la vida. Entonces, mis amadas hermanas, hemos aprendido en esta mañana que debemos depender de Dios viviendo por la fe, una fe sincera, una fe no fingida, escogidas por Dios para ir al cielo. Somos divinamente cuidadas, como dice Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Somos estimadas, mis hermanas, a la mirada de Dios. Recordemos que Él también nos dice en su palabra que Él recoge la tierra con una mirada. Ahí Él nos mira
de cómo estamos nosotras viviendo en nuestra vida cristiana. Y Él nos estima, por eso nos perdona cuando de una u otra manera le fallamos. Hermanas, esta es la mirada de favor continuo, que es la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Sintámonos, pues, mis amadas hermanas, con hambre y sed intensa de la palabra de Dios y luchemos por vivir en santidad, hermanas, para poder alcanzar la vida eterna, para poder llegar al cielo, que es esa promesa que nosotras tenemos y es por la cual estamos luchando, hermanas, es por la cual estamos aquí. Y esa pobreza, hermanas, de espíritu, esa necesidad, quizás nosotras la sentimos cuando inició, mis amadas, esta pandemia que acá nos encerraron. Hermanas, no había nada que hacer y sentíamos esa necesidad de congregarnos, de vernos, de abrazarnos y todo, mis amadas y hermanas. Yo recuerdo que me sentí tan gozosa cuando mi sobrina me dijo, José Ana María, tía, nos estamos reuniendo a tales horas y me dijo, le voy a pasar ahí el link y me lo pasó. Hermana, yo me sentí tan gozosa cuando la hermana Silvia me puso ahí, por cierto, mi primera meditación en este grupo fue el 30 de junio del 2020, mis amadas, y yo me sentí gozosa porque yo sentía esa necesidad y yo creo que no solo yo, mis amadas, sino también ustedes. Por eso estamos aquí, hermanas, y día con día estamos sintiendo esa necesidad de escuchar la palabra de Dios cada mañana, mis hermanas. Entonces, como les decía, luchemos por vivir en santidad. Mis amadas, que el Señor les bendiga. Esta ha sido la meditación y las amo mucho en el Señor, mis hermanas. Que el Señor